El siglo de oro español. Este fue un periodo de desarrollo cultural en España, no solamente en las artes y en la literatura, sino que también florecieron las ciencias, la filosofía e inclusive la fuerza militar. Se dividió en dos etapas: el Renacimiento, que se desarrolló en el siglo XVI, y el Barroco en el siglo XVII. En su contexto político, la dinastía de los Austrias reinó en España durante estos dos siglos. Los Austrias mayores protagonizaron la construcción del imperio y la consolidación de España como primera potencia del mundo, y los menores, la decadencia del imperio hispánico durante el siglo de oro, de las artes y las letras. Esta dinastía se instauró en España en virtud del matrimonio entre Felipe de Augsburgo y la infanta doña Juana de Castilla, hija de los reyes católicos. Este enlace real simbolizaba la alianza estratégica de Castilla y Aragón con el imperio Habsburgo, frente al auge de la corona de Francia en Europa. Dos eventos dan inicio a este siglo. Uno es la publicación de la gramática castellana de Antonio Nebrija en el año 1492, la cual constituyó la primera obra que se dedicaba al estudio de la lengua castellana y sus reglas. Y la otra es la llegada de Colón a América en ese mismo año. El fin de este siglo de oro se da por dos acontecimientos: la firma del Tratado de los Pirineos, la cual da fin a la guerra entre España y Francia, y la muerte de Calderón de la Barca. De este periodo podemos resaltar tres características. La primera es que está dominado por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia española. Es un periodo esencialmente católico y esto se ve reflejado a lo largo de las obras. Como segunda característica, se divide en dos partes: el Renacimiento, una etapa de florecimiento militar y económico, y el Barroco, un periodo de crisis política y territorial. La sátira, como tercer característica, será un elemento común. Aquí resalta el género de la comedia, la cual da paso al desarrollo de la comedia picaresca. La primera manifestación de la novela picaresca se da con El Lazarillo de Tormes, escrita por un autor anónimo en el año 1554. Con un estilo epistolar, de manera autobiográfica y en primera persona, esta obra describe la mísera vida de un joven llamado Lázaro, el cual pasa por diferentes dificultades desde que es niño hasta llegar a su edad adulta. Al mismo tiempo, el libro es un retrato y una crítica de la sociedad española del siglo XVI. Muchos estudiosos concuerdan que este libro es una parodia de Amadís de Gaula. En líneas generales, encontramos paralelismos y oposiciones en tono irónico. Amadís, recién nacido, es arrojado al río y recogido en el mar. De ahí que su apodo sea el doncel del mar. Lázaro nacerá en Tormes, casi un riachuelo. Por ello, tomará el sobrenombre de Lázaro de Tormes. Amadís recibirá una exquisita educación entre los jóvenes más escogidos de la Torre de Langres, rey de Escocia, y Lázaro se criará entre los mozos del establo del comendador de Magdalena, para luego ser el discípulo de un astuto y malvado ciego. Contexto social. El Lazarillo de Tormes se publicó a mediados del siglo XVI, durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, en un contexto político en el que el imperio español equiparaba una buena parte de Europa y también algunas tierras de América. Mientras Carlos I se esforzaba en acaparar más territorios y aunarlos bajo su dominio, la sociedad en la que gobernaba estaba cada vez más empobrecida y luchaba contra el hambre y la miseria. Asimismo, la mendicidad y la delincuencia sobresalían en un momento en que el honor se valoraba por el dinero o las apariencias. La estructura. La composición del Lazarillo se articula en torno a dos modelos estructurales:
la autobiografía y la epístola. Todos los elementos adquieren un sentido porque forman parte de la historia de la vida contada por él mismo, siguiendo un modelo de carta dirigida a un desconocido, vuestra merced. La obra se compone de un prólogo y 7 tratados, que varían mucho en extensión. Para Francisco Rico, filólogo y académico de la lengua española, el autor ha seleccionado aquellos trozos de la vida de Lázaro que más se relacionan con el caso. Relata con detalle los episodios de mayor relevancia y pasa más rápidamente por los restantes. Tratado 1. Relata con ironía los orígenes humildes del protagonista, hijo de un molinero ladrón y de una mujer que, tras quedarse sin marido, ejerce diversos oficios. Es su madre quien decide entregarlo a un ciego, que es el encargado de despertar a Lázaro de la inocencia infantil y hacerle ver que la astucia es indispensable para vivir. El maltrato recibido provoca que Lázaro se vengue de él y lo abandone. Tratado 2. El motor del aprendizaje será el hambre, que su nuevo amo, el cura de Maqueda, le hace pasar. La avaricia de este clérigo le obliga a ingeniar continuas tretas para poder mantenerse. Es el primer amor religioso de Lázaro y en él se critica su carácter avaro, egoísta y falto de caridad. Tratado 3. Lázaro sirve a un hidalgo pobre o escudero, con el que al tema del hambre se suma la obsesión por la honra de su amo, que le impide trabajar para sobrevivir. Esta postura, incomprensible para el protagonista, despierta su compasión por el noble, que acaba por abandonarlo. En este tratado aparece el estamento de la nobleza y Lázaro evoluciona moralmente al empatizar con su amo. Tratado 4. Lázaro se asiente con un fraile de la Merced, quien le regala su primer par de zapatos. Es la primera propiedad de Lázaro y la primera señal de mejora. El personaje del fraile entronca con la tradición de los clérigos lujuriosos y libertinos. Lázaro lo abandona al poco tiempo de entrar a su servicio. Y por esto y por otras cosillas que no digo, salí de él. Tratado 5. El quinto amo de Lázaro, el buldero, está tomado de la realidad cotidiana de la España de Carlos V. El buldero era un predicador profesional contratado para aumentar la venta de las bulas. Una bula era una indulgencia o privilegio que otorgaba el Papa a cambio de una limosna y que se dispensaba a quien la obtenía de ciertas obligaciones religiosas o litúrgicas. Tratado 6. Lázaro sirve a un pintor de panderos y al capellán de la Iglesia Mayor de Toledo. La identidad del pintor de panderos resulta difícil de precisar, ya que en la época existían maestros de pintar o maestros pintores, a cuyo servicio tenían un aprendiz que molía los colores. Lo más probable es que Lázaro se refiriera a un buhonero o a un vendedor ambulante de panderetas y objetos afines. Los buhoneros tenían muy mala reputación y se dedicaban a actividades semejantes a las del buldero. Vendían productos a los que atribuían especiales poderes curativos o milagrosos. En cuanto al capellán, forma parte de los personajes del clero que explotaban la concesión de un negocio, desoyendo las condenas enérgicas de los autores cristianos. Tratado 7. Lázaro sirve a un alguacil, una especie de policía de la época, a quien abandona al poco de entrar a su servicio por ser un oficio peligroso. El arcipreste de San Salvador le consigue un puesto de pregonero en Toledo y concierta la boda entre Lázaro y su criada, quizá para ocultar sus relaciones con la mujer. Este es el caso que ha motivado la redacción de la carta dirigida a vuestra merced. Aunque Lázaro lo considera una suerte y un logro magnífico en su vida, el oficio de pregonero era considerado como uno de los más infames y viles, pero estaba bastante bien remunerado,
según los sueldos que le asignan las ordenanzas de Toledo. Esta obra busca reflejar el contexto de la España del siglo XVI, de manera irónica y muchas veces con una clara intención de crítica social, particularmente contra los clérigos. Va en contra de todo lo que hasta en ese momento se había escrito. Es por esto que fue prohibida por la Santa Inquisición de la Iglesia. La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades da comienzo a la crítica de los valores dominantes de la honra y de la hipocresía, arraigados en las apariencias. El hambre es el elemento más presente en toda la obra y es el detonante de todas las acciones del Lazarillo. Podemos intentar ver la vida del Lazarillo desde un punto de vista crítico. Este niño se puede identificar como el común denominador de la sociedad, la cual podemos poner hoy en paralelo con nuestro contexto, y en cómo los que gobiernan siguen siendo los que ponen su riqueza por sobre la pobreza de los más débiles.